a Irán. Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Pasan cosas en el mundo de una excepcional importancia, pero la rapidez de las noticias y la gravedad de los problemas nacionales no nos permite tener momentos de reflexión. Hace semanas que transcurre una crisis política en Irán, de consecuencias no solo para el Asia Menor, para la relación que se llamaba antes Oriente-Occidente, para la paz mundial, para el mundo de los hidrocarburos, sino que en sí tiene una importancia mayor y que no ha habido tiempo ni espacio en los medios para explicarla racionalmente. Yo he invitado a dos excepcionales especialistas. Casi me siento como si fuera el empresario de un mano a mano con los dos más exitosos toreros del mundo, cuando menos en este país, sobre el tema de Irán. Uno es el embajador Luis Ortiz Monasterio, que ha hecho una larga carrera diplomática, ha sido embajador en Colombia, en Jamaica, en muchos lados, fue el primer director de Derechos Humanos del Gobierno de México, compañero mío en la fundación de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en 81, pero que pasó los últimos años de su carrera diplomática en Irán y se volvió mucho más allá de un embajador convencional, en un verdadero conocedor de la cultura, del arte y de la historia de ese país. Fue también embajador concurrente en Kirguistán, en Uzbekistán, en Tayikistán y en repúblicas islámicas de Pakistán y Afganistán. Yo le pediría al embajador Ortiz Monasterio que se remitiera a la época en que él crea que se puede o debe explicar el fenómeno. A mí se me ocurre que sería la revolución, la última revolución triunfante en el mundo, que fue enero-febrero del 79, la de los ayatolas. Cuéntenos esa parte y luego nuestro otro invitado sigue y es de ustedes la palabra. Aunque no me has presentado, Porfirio. Te presento cuando hables. Perdón. No, además todo el mundo te conoce. Tú debías presentarme a mí, Alfredo. Amigos, buenas noches. 1979, hace 30 años, hubo un cambio cataclísmico a nivel global. El arribo a Teherán del ayatolá Jomeini. Se iniciaba un proceso largamente pospuesto para ellos, para crear el primer régimen clerical de los shías que son los pobres en el Islam. La llegada fue tan contundente que inmediatamente empezaron a desgajarse las mazorcas. Unos meses después, Saddam Hussein daba un golpe de Estado para quedarse en el poder. En Irak. Los vecinos empezaron a reaccionar. Saddam Hussein, un golpe de Estado en Irak. En la lejana Moscú, Brezhnev anticipa que algo grave va a suceder con las repúblicas soviéticas en Asia Central, islámicas, casi todas ellas. Deciden una aventura que terminó siendo una catástrofe existencial para la Unión Soviética, la invasión de Afganistán, vecina de Irán, con objeto de tratar de neutralizar lo más rápido posible. En solo un año, es 23 de diciembre de 79, la invasión de Afganistán. Exactamente, el 23 de diciembre es la invasión. Los tanques soviéticos cruzan la frontera de la URSS y toman Afganistán en una aventura que se parece mucho a la que estamos viviendo ahora, por cierto. ¿Qué sucede con las potencias occidentales? Las potencias occidentales muy acostumbradas... Apoyan a Saddam. Apoyan a Saddam comenzando por los americanos. En la guerra que luego lo tiraron. De 8 años en contra de Irak, los regímenes del Golfo Pérsico, los Estados Unidos, los países occidentales, apoyan a Saddam Hussein en su guerra en contra de los ayatolas. Durante estos 8 años, el régimen no puede crecer, no puede tomar todavía velocidad de crucero, en virtud de que está metido de lleno en una guerra tremenda, en la cual murieron más de 1 millón de gentes. Creo que en ninguna guerra han muerto tantos niños. Esta fue la guerra de los niños, fundamentalmente. Fue terrible. Fundamentalmente
asfixiados por gases venenosos. Y las minas. Y las minas jugando en los jardines y antipersonales. Fue una guerra que desafortunadamente coincidió con otros fenómenos. En América Latina sucedía la revolución. Y finalmente se construyó el régimen. Como tenemos un bloque, ahora tenemos 4 bloques. Es una historia que vamos a contar en pedazos entre todos. Mi gran amigo Alfredo Jalife Ramia me dijo que no lo había presentado. No es que sea impresentable, es que es súper conocido. Hay círculos donde soy impresentable, en los neoliberales. Claro. Eso sí te lo garantizo. Y ellos son impresentables. Y aquí también. Estamos correspondidos. Es profesor de Seguridad Nacional y del Medio Oriente, de la Armada de México. Es profesor de Ciencias Políticas Sociales. Es asesor del Centro de Estudios, lo ha sido del Colegio de México. Y es conocido como un gran experto en esa región. Y como un erudito, diría yo, siempre con sorpresas, pero muy verificables, sobre el mundo de los hidrocarburos y de los intereses reales que están detrás de los fenómenos políticos. ¿Por qué no sigues contándonos la historia? Bueno, yo creo que acabas de tocar el talón de Aquiles de los ayatolas, el gas. Eso es lo que está en juego en Irán. De ahí que, y lo digo respetuosamente, suceden simultáneamente eventos en Honduras, un golpe atroz, y la prensa estadounidense y los medios masivos de Occidente pues no le dan la atención merecida. Sucede los de los uigures, que es una etnia islámica de origen mongol en China, donde en Xinjiang es fundamental porque también hay petróleo, gas, uranio, y también hay un blackout de los medios occidentales. Y curiosamente se le van a la yugular a Irán, donde lo digo, no quiero entrar a las estadísticas macabras, donde hasta ahora hay 20 muertos, cuando en esta semana hubieron 168 en un accidente aéreo trágico de un Tupolev que volaba de Teherán a Armenia. Es decir, ¿por qué ese dimensionamiento? Porque está en juego el gas. Y no solamente ¿Por qué está en juego el gas? Porque es la segunda reserva de gas del mundo. Y el futuro es el gas. La primera es Rusia y la tercera es Qatar. Entonces, y ahí viene el aprovisionamiento o el abastecimiento futuro del gas, porque el mundo se va al gas, deja el petróleo. El petróleo es contaminante, más caro, y en equivalente de energía es menos contaminante y más barato el gas natural. Que obviamente los Estados Unidos intentarán licuar porque le dan su alta tecnología, que obviamente ellos la tienen. Acuérdate que Estados Unidos siempre levanta la puja tecnológica para salir ganando, porque ellos tienen un avance en ese renglón. Bueno, eso es lo que está en juego primordialmente. Si no, Irán sería una Kenia más. No es estratégico. Súper estratégico. Pero el tema nuclear. Sí. ¿Por qué va desde el tema nuclear o no lo menciona? No, lo voy a mencionar. Lo que pasa es de que nos vamos a ir por partes, ¿no? Claro. El primero es el gas y seguimos con la energía. No te olvides que cerca de esa región vivió Prometeo, al menos el mito, ¿no? En el Cáucaso, que es el que le roba la energía a los dioses para entregárselo a los humanos. Pero creo que ha de estar... El fuego. Bueno, la energía que es el fuego, es el primer fuego primigenio, ¿no? Digo, la primera energía primigenia. Pero lo que acusan los occidentales es que el régimen de Irán es incendiario, que son los bisnietos de Prometeo. Bueno, fíjate que interesante. Hasta donde yo sé, tú cuando decías que va a haber un mano a mano, no lo va a haber. Te voy a decir por qué. Porque estamos en lides diferentes. El embajador Luis Ortiz Monasterio no solamente vivió, y él conoce los intríngulis domésticos, que obviamente un observador, como es mi caso, lo ve de otra dimensión. Yo quizás lo veo más desde el punto de vista geoestratégico. En el mano a mano hay dos estilos distintos. Exacto. Y un solo toro. Y un solo toro, exacto. Un toro para cada quien. Entonces, la cuestión geoestratégica es muy sencilla, diría. Yo se los he dicho incluso en la Universidad de Teherán. Si tú cuentas, primero que nada en lo macro, estás hablando que es frontera entre el Asia Menor, que tú llamabas de los Proche-Orient de los franceses, que llega hasta Irak, es decir, es frontera con Irak, donde hay una guerra, donde está Estados Unidos con un ejército. Y del otro lado es frontera con el subcontinente indio. Es decir, estamos hablando de Afganistán y de Pakistán.
donde hay una guerra también, que ya se habla de AFPAC, es decir, es lo mismo. Hablar de Afganistán es casi hablar lo mismo de Pakistán, porque se borraron las barreras bélicas de Estados Unidos, donde está ahí posicionado, y donde Pakistán detenta armas nucleares. Entonces, imagínate la dimensión. Estamos hablando, a mi juicio, de la fractura tectónica más profunda del siglo XXI, a mi juicio. Eso representa. De lo que va a decir. ¿Y por qué razón? Primero que nada, por esta ruptura tectónica entre el viejo Medio Oriente o el Asia Menor y el subcontinente indio, que son fundamentales sobre todo por la travesía de oleoductos y los juegos geoestratégicos de India, China y Rusia contra Estados Unidos. Pero Estados Unidos con una presencia militar en Irak, en Afganistán, en Pakistán, está rodeado, que no se olvida. Eso es interesante. Y en el Golfo Pérsico, que ahí nadie lo dice, pues donde Estados Unidos tiene entre más de 200,000, no, pero ya en el mismo Golfo Pérsico con su armada, tiene más de 200,000 soldados con armas nucleares. Y ahí viene lo interesante. En la Universidad de Teherán, pero rapidísimo, dímelo, nomás. Tiene 16 fronteras. Dije, no, ustedes no tienen 16 fronteras, tienen 18. Tienen en efecto fronteras continentales, pero también tienen fronteras marítimas, es decir, con el mar Caspio. Rusia es frontera en ese sentido con Irán, igual que Kazajstán. Pero hay también 6 países árabes del Golfo Pérsico que son frontera con Irán, pero vienen 2 más. Por eso digo yo. Entonces, él es el corazón estratégico del mundo, para que nos entienda. Y donde viene Israel, donde tiene sus submarinos nucleares en la región, y Estados Unidos con su armada. Por eso cuando yo les digo, ustedes no tienen hoy 16 fronteras, tienen 18. Bueno, vámonos a un segundo bloque y bueno, ha dicho cosas fundamentales. Ahora vamos a tratarlas de digerir, porque es muy importante que el público mexicano, si tuviéramos aquí un mapa, se me hubiera ocurrido, ¿no? Se me hubiera ocurrido. Sería fantástico para explicáramos qué es ese lugar del mundo. Lo podemos usar, no sé si se puede usar en la cámara. Bueno, no creo que llegue a pero tanto. es nada más Irán, yo diría de toda la región, con el Golfo Pérsico, las vecinas. Pero tú lo acabas de resumir muy bien, es el corazón geoestratégico del siglo XXI. Del siglo XXI, así es. Por lo menos de esta primera mitad, para no adelantar vísperas. Vámonos a un segundo tiempo.